Muy bien, yo los invito a que opinen desde ya en nuestras cuentas de Twitter. Ahí están apareciendo en la parte inferior de nuestra pantalla sobre el interrogante que les planteamos el día de hoy. Al mismo tiempo que las FARC hablará de paz en La Habana, Cuba, continuará hablando de paz en La Habana, Cuba, en Colombia reanudará sus acciones terroristas. ¿Cuál es su opinión? Yo los invito a que la manifiesten a través de las cuentas de Twitter. Estaremos leyendo cada uno de sus comentarios a lo largo de este programa. Voy a saludar a mis invitados el día de hoy. En nuestros estudios de NTN 24 está Hugo Acosta, es general retirado de la Fuerza Aérea, es jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, entre otros cargos importantes. Hasta febrero del año 2014 hizo parte de la cúpula militar en Colombia. En Bogotá está Roy Barreras, senador colombiano por el partido de la U, y en nuestros estudios de NTN 24 está Juan Lozano, columnista, analista político, excongresista también y exministro colombiano. A mis invitados les doy la bienvenida. Voy a comenzar con Roy Barreras, en la ciudad de Bogotá, preguntándole, senador, luego de estos hechos en los cuales las FARC ha manifestado que rompe esa tregua unilateral, ¿qué impacto cree usted que tiene este anuncio dentro de esas negociaciones que adelanta el presidente Juan Manuel Santos desde hace 30 meses? Buenas noches, Jefferson, a usted, al general Acosta, al doctor Juan Lozano, mi copartidario y amigo. En primer lugar, después de esta, digamos, presentación editorial del programa, quedan claras dos cosas. La primera, el presidente Santos tiene la autoridad y la firmeza suficiente para responder a los actos terroristas y a los actos violentos. Lo que ocurrió el día de ayer, ustedes bien lo reseñan, el bombardeo legítimo de las fuerzas militares que causó esas 26 muertes en la guerrilla, es un acto de fuerza legítima del Estado, cuyo comandante supremo es el presidente Santos. Pero también debo resaltar que no es cierto, por esta misma razón, que el presidente Santos esté siquiera ante un dilema y menos ante un chantaje, dudando, poniendo en duda siquiera si va a ceder ante el famoso cese bilateral de fuegos. Ha sido incansablemente reiterativo el presidente Santos en que jamás las Fuerzas Armadas van a dejar de defender a la población civil y no habrá cese bilateral. Tal cese bilateral será, esperamos, el fin de la guerra cuando se firme el fin del conflicto. Y claro, hay que decirle a los televidentes de América Latina, de Colombia, que todo esto es lamentable, triste y cruel, porque la retaliación de las FARC, que no es la que esperan los colombianos lo que esperan no es esa amenaza de nuevos ataques, sino la verdad y la entrega de los responsables de la masacre de los 11 soldados sobre la que nada han dicho los señores de las FARC. Pero el hecho crudo es que ante la retaliación que anuncian habrá más muertos. Como hubo los 11 muertos con los que se rompió ese cese unilateral al fuego por parte de las FARC, 11 militares asesinados vilmente mientras estaban inermes durmiendo. Y antes hubo otros muertos, y hace 24 horas 26 muertos. El presidente Santos ha dicho en las últimas horas que siendo estos muertos guerrilleros también tienen madre y familia, y tampoco nadie aplaudiría cuando veamos esas bolsas negras de polietileno, el reguero de cadáveres en que llevamos 50 años. ¿Qué es lo deseable, Jefferson, entonces? Que los procesos de paz que están adelantándose tengan éxito, que se pare la guerra, que haya paz. Y a nadie sorprendería, a nadie enterado, que se continúe dialogando en medio del fuego, porque esa fue la decisión sabia que en su momento tomó el presidente Santos. No hay cese de operaciones de las fuerzas militares y solo cuando se firme la paz podremos decir que no hay amenaza guerrillera. Señor Juan Lozano, columnista y analista político, excongresista, ¿cuál es su opinión? ¿Debe haber alguna reformulación en este proceso de paz luego de estos hechos que han rodeado las negociaciones en los últimos días? Buenas noches, Jefferson. Un saludo para usted, para todos los televidentes, para el general Acosta y para mi amigo el senador Roy Barreras. Claro que debe haber una serie de ajustes que se introduzcan en la mesa de La Habana. Yo creo que el presidente de la República no tenía opción distinta que la de reanudar, la de recuperar para la fuerza pública la posibilidad de tener operaciones aéreas. Eso era indispensable. Y también por eso, quienes fuimos críticos de la decisión del presidente cuando dijo que se suspendían las operaciones aéreas, hoy debemos respaldar que se mantengan, que la capacidad operativa de la fuerza pública se mantenga en su plenitud para garantizar la integridad no solo de nuestras tropas, sino de toda la población colombiana. Y en la mesa se tiene que aprender de los errores del pasado en los procesos anteriores y en este,
para que se pueda concretar un proceso efectivo de paz si existe esa voluntad de paz. ¿A qué me refiero? El presidente Santos ya aceptó en una declaración pública que hay que ponerle términos y plazos al proceso. Eso no lo digo yo, lo dijo Juan Manuel Santos. Entonces, es la hora de que el presidente vaya señalando cuáles son esas condiciones a las que él se había referido. Las FARC han anunciado temas que los colombianos aplaudimos, como por ejemplo que cese el reclutamiento de menores. Es la hora de que cumplan con esa promesa que le hicieron a Colombia y que devuelvan a los menores que están en sus filas. Las FARC habían ofrecido ayudar de verdad en la tarea de desminado. Ahora vamos en algo así como una presencia diluida que no será en el terreno para adelantar los procesos de desminado mientras estamos llorando una nueva víctima inocente, una niñita de 7 años que cayó ayer en el Cauca. Lo que creo que debe llegar a la mesa es la decisión de no tolerar más crímenes de lesa humanidad mientras se adelantan las negociaciones. El error aquí fue creer que negociar en medio del conflicto era sinónimo de tolerar nuevos crímenes de lesa humanidad. Entonces, que el presidente ponga las condiciones, que no se toleren más crímenes de lesa humanidad mientras se negocia y que se mantenga a plenitud la capacidad operativa de la fuerza pública para defender a todos los colombianos. General Hugo Acosta, usted que también conoce cómo funcionan las Fuerzas Armadas y cómo perciben este tipo de actos, quiero conocer su opinión. ¿Qué significado tiene este anuncio de las FARC? ¿Para usted es novedoso o sencillamente es algo retórico, teniendo en cuenta que diferentes organismos aseguraron en muchas ocasiones que las FARC venían violando esa tregua desde hace varias semanas? Jefferson, buenas noches. Senador Barrera, buenas noches. Doctor Lozano, buenas noches. Y todos los televidentes, una buena noche. Esta es una reacción típica de las FARC. Las FARC son un grupo criminal, es un grupo terrorista y ellos quieren mostrarse fuertes ante los colombianos, tratando de oprimirlos. Ellos no están defendiendo a los colombianos, ellos están oprimiendo a los colombianos. Han existido una cantidad de gestos por parte del gobierno nacional para que este proceso de paz se mantenga. Pero este proceso de paz lo patrocinamos todos los colombianos, pero con unos resultados, con unos objetivos definidos, que en un tiempo definido. No podemos seguir desangrándonos. Ahora no nos pueden salir con el cuento de que hablamos de paz en Cuba y nos dedicamos a cometer, no a desarrollar operaciones militares en Colombia, sino a cometer actos terroristas. Por eso es que los señores de las FARC tienen que seguir catalogados por los Estados Unidos y por la Unión Europea como terroristas, porque esos son terroristas. Que viene una avalancha terrorista y criminal bastante grande, es muy posible. Pero ¿dónde está la razón de ser, señor Iván Márquez, de hacer esto? Usted está entregando a sus hombres. ¿Qué están pensando ellos cuando lo ven a usted en televisión, en las condiciones en que aparece con todo el secretariado allá reunidos, dándole la buena vida, y sus hombres entregando la vida aquí y sometiendo al pueblo colombiano? ¿Qué estaba haciendo el Frente 29 en ese sector del Cauca? Vigilando los cultivos de hoja de coca, controlando las exportaciones por el Pacífico de todos estos narcóticos. ¿Para qué? Para tener una cantidad de dinero, que es lo que ustedes están utilizando para comprar armas y rearmarse, mientras nos convencen con un proceso del cual tenemos ciertas dudas que ustedes realmente están comprometidos. Senador Roy Barreras, otra de las grandes preguntas que quedaron abiertas hoy es si las FARC tomaron esta decisión luego de la muerte de 26 de sus integrantes. ¿Eso quiere decir que en el pasado las Fuerzas Armadas no estaban atacando a las FARC, teniendo en cuenta, senador Barreras, que las FARC habían dicho en esa tregua unilateral que plantearon que únicamente la iban a romper el día en el cual recibieran un ataque en sus filas? Le respondo agradeciéndole al general del Aire Acosta en su nombre a las fuerzas militares aéreas colombianas, que han sido definitivas en las derrotas a las FARC y en permitir que hoy estemos negociando la paz gracias a la debilidad de esa organización, es decir, gracias al triunfo de las Fuerzas Armadas. Desde cuando el presidente Santos, como ministro de Defensa, pasó a la ofensiva y por primera vez se tocó al secretariado, cuando se dio de baja, por ejemplo, al Mono Jojoy, la tarea de la Fuerza Aérea Colombiana fue fundamental, lo sigue siendo, aunque sea dolorosa, como toda muerte. Dice el senador Juan Lozano, y dice bien, que ha hecho lo correcto el presidente Santos al reanudar estos bombardeos y al ir a la ofensiva, porque por supuesto tiene la gran responsabilidad de mantener la paz sin debilitar la seguridad ciudadana
y por supuesto no es fácil hacerlo. Es más fácil aplaudir la guerra y confundir a la opinión. Ayer esa trágica, dolorosísima muerte de una niña de 7 años por una terrible mina antipersona sembrada hace no sé cuántos años. Las minas llamadas quiebrapatas o antipersonas son armas terribles porque siguen matando aún después de la paz. Llevan 20 o 25 años siendo enterradas en los campos colombianos, hay que arrancarlas de la tierra. Ha sido por primera vez una buena noticia que haya un plan de desminado con participación de las FARC. De eso se trata, parar la guerra, de arrancar esas minas, de que no haya más atentados contra poblaciones, de que no haya más muertes de soldados ni de civiles. Parar la guerra implica que se tenga éxito en la paz. Y claro, reitero que no sorprenderá a nadie que esté medianamente enterado que pueda continuarse el proceso de paz para parar la guerra, sino cuál es la alternativa. Si se suspende el proceso de paz, pues vamos a tener lo mismo que los próximos y los anteriores 50 años, más soldados muertos, más colombianos muertos. La única manera de evitar esos muertos es hacer la paz, desarmar las guerrillas, acabar con las guerrillas colombianas por la vía del diálogo y de este proceso de paz que va a tener éxito a pesar de las dificultades. Señor Juan Lozano, ¿cuál es su opinión del planteamiento que hace el señor Roy Barreras? Comparto lo que señala el senador Barreras en relación con esa obligación concurrente que tiene el presidente de la República de procurar la paz para Colombia y asegurar y garantizar los derechos, las libertades y la seguridad, valga la redundancia, para todos los colombianos. En eso creo que radica la capacidad del Estado colombiano de avanzar hacia el futuro. Quedan lecciones. Lo importante de lo que está pasando es que la voluntad de paz del gobierno y de los colombianos es evidente. Lo que no es evidente es que esa voluntad exista en las FARC. Es evidente que son pródigos en declaraciones y que son elocuentes ante el micrófono. Entonces, como lo que ha habido es un divorcio entre las palabras y los hechos, lo que procede es tomar los correctivos en el proceso. La historia deja una lección reiterada. Las FARC han aprovechado en el pasado y en el pasado cercano la generosidad del Estado para fortalecerse, para fortalecer su aparato de guerra, para fortalecer su negocio de narcotráfico, para fortalecer sus posiciones estratégicas. Eso es lo que no puede suceder. Hay que conminarlos. Si existe la voluntad de paz, ya llevamos un larguísimo proceso en esta ocasión. Entonces hay que acelerar la firma de los diálogos. Ya no hay que seguirle dando vueltas, ya todos los temas están sobre la mesa. Si de verdad quieren la paz, esto se tiene que firmar rápido. ¿Y quién lo dijo? El propio Juan Manuel Santos. El tiempo empieza a ser el enemigo del proceso. Poner esas condiciones, imponer esas restricciones y exigir la prontitud, la firmeza en la prontitud de la negociación para que se pueda llegar a un acuerdo eficaz y sostenible. El Frente 29 de la agrupación criminal de las FARC fue blanco del contundente golpe que propinaron en la tarde del jueves las fuerzas militares y la Policía Nacional de Colombia. Además de 26 terroristas abatidos en la operación bautizada con el nombre de Marcial, fueron incautados 37 fusiles, una ametralladora M60, 11 pistolas, equipos de comunicación, 3 computadores y abundante material de intendencia. El bombardeo tuvo lugar en San Agustín, área rural del municipio de Guapi, departamento de Cauca, zona del Pacífico colombiano. El balance de la operación llevada a cabo de manera conjunta por la Fuerza Aérea, el Ejército y la Policía fue entregado por el presidente Juan Manuel Santos. Los resultados preliminares de este operativo son 26 bajas y un menor de edad recuperado. Se encontraba herido y recibió la atención médica, y también se incautó importante armamento, como 37 fusiles, una ametralladora M60. En el sitio del bombardeo, según información suministrada por las autoridades, había un laboratorio para la fabricación de cocaína. El blanco de la ofensiva militar fue el Frente 29 Alfonso Arteaga del grupo criminal de las FARC.
el mismo que es señalado como responsable de ataques como el ejecutado con explosivos contra la estación de policía de la isla Gorgona, Parque Natural del Pacífico colombiano. Ese atentado del 23 de noviembre de 2014 cobró la vida del teniente de la policía John Álvaro Suárez, mientras que otros 5 uniformados resultaron heridos. Esta estructura de las FARC es la responsable de ese infame ataque contra nuestros policías en la isla Gorgona. Como respuesta a la baja de 26 de sus miembros, el grupo terrorista de las FARC ordenó suspender el cese unilateral al fuego que había anunciado en diciembre pasado. No estaba en nuestra perspectiva la suspensión de la determinación del cese al fuego unilateral e indefinido, proclamado el 20 de diciembre de 2014 como un gesto humanitario y de desescalamiento del conflicto, pero la incoherencia del gobierno Santos lo ha logrado. La agrupación criminal, a través de su cabecilla alias Iván Márquez, señaló desde Cuba que proseguirá el diálogo, insistiendo en la necesidad de acordar un cese bilateral al fuego. Contra nuestra voluntad, tenemos que proseguir el diálogo en medio de la confrontación. El mandatario colombiano, al defender el golpe dado a las FARC como una acción legítima del Estado, ordenó a la fuerza pública no bajar la guardia. He sido muy claro en que las operaciones de nuestras Fuerzas Armadas contra la subversión no se detendrían y no se detendrán. El presidente Santos les reiteró a las FARC que es hora de acelerar las negociaciones. El proceso de paz cumplió el pasado martes 2 años y medio de haberse instalado formalmente en La Habana. General retirado Hugo Acosta, planteamos al comienzo del programa y también hace una referencia el senador Roy Barreras frente al tema del cese al fuego bilateral. ¿Por qué a las FARC les interesa tanto exigir esa condición para negociar? En ese momento rompen la tregua, pero al mismo tiempo utilizan ese pronunciamiento para seguir presionando precisamente sobre ese cese al fuego bilateral. Jefferson, ellos necesitan un espacio bastante amplio para continuar presionando a toda la población en las diferentes zonas donde ellos hacen presencia. Ellos necesitan la tranquilidad para cada uno de sus integrantes para que estén presionando, continúen extorsionando, y ellos no dejan de cometer estos actos criminales. Eso no existió, de hecho, un cese unilateral. Respetaron la parte de la infraestructura, hay que reconocérselo, pero el secuestro continuó. Llevar los niños a la guerra continuó. La instalación de minas continuó. ¿Por qué la operación contra el Frente 29 no se hizo por tierra? Porque siguen minando, porque esa es la seguridad. Y hoy enterrábamos una niña de escasos 7 años que no tiene la culpa absolutamente de nada. Estamos dispuestos, el pueblo colombiano, las fuerzas militares, todos queremos la paz, todos queremos el proceso, todos lo apoyamos, pero denos gestos reales, que sea verdadero, que estamos caminando hacia la paz. Si ustedes quieren un cese bilateral, es muy sencillo. Decreten el cese unilateral, concéntrense en unos sectores, ojo, no despeje, no haber despeje. Ustedes nos dicen, vamos a estar en estos sectores y se les respeta esa zona. No van a desarrollarse operaciones contra ustedes en esa zona sin que exista un cese. Pero el que se salga de esa zona tiene que responder por los actos criminales. Eso de que estemos durante el día en un campamento, en paz, pero en la noche estemos realizando actos terroristas, actos criminales, eso es lo que nosotros los colombianos no queremos. Vienen momentos difíciles, insisto, viene el apoyo de todos nosotros, de todos los colombianos, para las fuerzas militares, para el proceso. No nos podemos negar. Son momentos difíciles, pero tenemos que afrontarlo. Hemos repetido en varias oportunidades, ellos están sentados allá por la presión que han desarrollado las fuerzas militares, y así los tenemos que tener. Si nosotros no desarrollamos esa presión y decretamos ese cese bilateral, en cualquier momento estos criminales nos rompen el proceso y, como decía el senador, es muy sencillo. Vamos a tener en 3, 4 años una guerrilla fortalecida, reorganizada, reentrenada y rearmada. Sí, hoy... Perdón un momento porque se me acaba el tiempo en este primer bloque. Quiero ir a Bogotá, Colombia, con el senador Roy Barreras. Senador, ustedes apoyan al gobierno nacional en estas negociaciones. Yo quisiera saber por qué para los sectores que apoyan este modelo de negociación no es posible o no apoyan la posibilidad de
exigir unas condiciones diferentes dentro de la negociación, tales como las que explicaba hace un momento el ex senador Juan Lozano? Le quiero dar la buena noticia, si puede hablar de noticias buenas en estos días luctuosos, de que eso va a ocurrir. Por supuesto que cuando avance el DDR, que es la desmovilización, el desarme y la reintegración, ¿pero por ahora no? habrá esas zonas de concentración para que pueda producirse el desarme. Pero déjeme decirle dos verdades incómodas. Ahora escuchábamos al presidente Santos, relataba él, lo saben las Fuerzas Armadas, que el único guerrillero rescatado con vivo o herido era un niño. Nadie se pregunta cuántos de los 26 muertos eran niños. Claro que hacen daño, son guerrilleros que hacen daño, pero ¿acaso podemos aplaudir que mueran menores de edad colombianos, sean guerrilleros o no lo sean? Una verdad incómoda. Creo que se me fue el retorno, no sé si están teniendo... Sí, le estamos escuchando perfectamente, senador. La otra verdad incómoda, la ruptura real del cese unilateral, que fue la masacre de los 11 soldados, no fue una decisión estratégica militar de las FARC, ni fue la intencionalidad de echar al traste el proceso, fue peor que eso, es una retaliación por narcotráfico que ya hoy empieza la Procuraduría General de la Nación a investigar. Esta es una guerra sucia, contaminada por esa maldición del narcotráfico. Y entonces la tercera verdad incómoda, estos señores de las FARC, que esperamos puedan un día dar la orden feliz de que se desarmen todos, se desmovilicen todos, necesitan tener jerarquía, control, mando sobre esas tropas, porque si no lo tuvieran sería el desastre, todo se volvería Bacrim, cada quien haría lo que le viera en gana y cada grupúsculo terminaría siendo una banda criminal. ¿Puede alguien tener autoridad y jerarquía militar cuando el día anterior mueren 26 de sus guerrilleros, muchos de ellos menores de edad, por su culpa, claro, porque los reclutan menores, y decirle a sus tropas que no reaccionan de manera ninguna? Rompen el cese unilateral. Es una cadena desgraciada, porque es el toma y dame. Como tú me matas, yo ordeno más muertes y yo reordeno nuevas muertes. En eso llevamos 50 años. Hay que parar la guerra para salvar las vidas de todos los colombianos y para devolverle la seguridad a Colombia. El camino es el desarme, el camino es el proceso de paz. Y será, como ha dicho el general Acosta, cuando llegue el momento, y será pronto, habrá esas zonas de concentración seguras para los colombianos. Señor Juan Lozano, le planteaba al senador Roy Barreras el punto de las condiciones, ese condicionamiento que un sector en Colombia pide para estas negociaciones. ¿Usted por qué cree que le cuesta tanto al gobierno nacional hacer esos condicionamientos, esas exigencias en la mesa de negociación? ¿Por qué no se da en este momento? La verdad no lo entiendo. Así como el acuerdo marco fue concebido recogiendo algunas lecciones del pasado, ahí se cometió un error, permitiendo que en la mesa los tiempos fueran eternos, permitiendo que las FARC siguieran escabulléndose frente a su obligación de demostrar con hechos la voluntad de paz. Por eso es que creo que a la mesa hay que ponerle un término. Por eso es que hay que exigir que, como lo decía antes, esa voluntad de paz se exprese en hechos. Entonces, temas como, por ejemplo, el cese del reclutamiento de los menores, tiene que ser una condición que se impone, que se acaben los crímenes de lesa humanidad durante la negociación. Es que no podemos siquiera admitir que la negociación ampare la reiteración de estos hechos salvajes. Y esas condiciones serán una garantía para el propio gobierno nacional, para los colombianos, para que el proceso se pueda efectivamente concretar. El presidente Santos es muy amigo de la sabiduría de Winston Churchill. Winston Churchill dijo, en un momento crucial de la historia de la humanidad, quien se humilla para evitar la guerra, se queda con la humillación y se queda con la guerra. Aquí es fundamental entender eso. Es desde la fortaleza del Estado, desde la legitimidad del Estado, que esas condiciones se deben imponer para que el proceso llegue a feliz término. Solo con sonrisitas, solo con dilaciones, solo con discursos, no vamos a llegar al acuerdo de paz que necesita Colombia. Pues bien, vamos a una primera pausa a comerciales. Cuando regresemos continuaremos con este análisis, con este debate desde tres ángulos diferentes, analizando esta decisión, este anuncio que ha hecho el grupo terrorista de las FARC en las últimas horas de romper la tregua a la que se había comprometido hace 5 meses con todos los colombianos. Una pausa y ya regresamos a la segunda parte de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.